Hola, ¿cómo están estudiantes de la materia de lógica? Vamos a ver la sesión de nombre falacias informales. Y le hemos estado dando continuación a este tipo de argumentos no válidos, argumentos que resultan en mentiras. Si recuerdan la clase pasada, la sesión pasada, vimos tanto sofismas como falacias. La semana pasada vimos falacias formales, bueno, algunas. Y en esta ocasión vamos a ver un listado de falacias informales con sus ejemplos. Y terminaremos la sesión indicando la tarea que ya está disponible. Bien, entre las falacias informales que vamos a analizar están el de ambigüedad, de equívoco, de anfibología, de división, de atinencia. Y entre estas falacias de atinencia tenemos argumento ad baculum. Ahorita lo enunciamos en el nombre correcto, en el nombre que debe ser, pero ya ahorita que hagamos la presentación van a ver qué significa. Argumento ad hominem, que se refiere a falacia contra la persona ofensiva, contra la persona en circunstancias de intereses personales y contra la persona en circunstancias de autocontradicción. Hay falacias ad misericordiam, ad ignorantiam, ad verecundiam, ad populum y de causa falsa. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar con falacias de ambigüedad y empezamos por analizar el nombre. Ambiguo quiere decir que puede tener dos significados y no precisa a qué se refiere. Y exactamente, se presenta cuando se abusa del uso semántico de las palabras de manera oral o escrita. Es decir, el significado que pueden tener las palabras se manipula para pues llevarlo por donde le convenga al que está argumentando de manera falaz. Las falacias de ambigüedad pueden ser de equívoco, de anfibología y de división. Entiéndase, estas falacias de ambigüedad se dividen en equívoco, repito, equívoco, anfibología y división. Veamos entonces. Primero la falacia de equívoco. Es la falacia en la que se incurre cuando en el argumento una palabra tiene o presenta doble significado. No es que tenga en sí esa palabra dos significados, sino que nosotros se lo damos y acuérdense que esto sucede mucho, sobre todo en nuestro idioma, pero a veces manipulamos para cambiar el significado y decir barbaridades, como la del ejemplo, dice, todos los hombres son bípedos, es verdad, las mujeres no son hombres, pero vean que aquí ya la cuestión semántica es diferente. En el primer caso, todos los hombres son bípedos, se refiere al hombre como humano. Y en el segundo, hace una diferencia entre mujer y hombre, pero en el sentido de género. Y pues ya no es el mismo contexto. Sin embargo, se van por la misma línea, consideran la palabra hombre en sus significaciones. Dice, por lo tanto, el símbolo este de matemáticas que se usa también aquí en lógica, por lo tanto, las mujeres no son bípedos, ¿verdad? O sea, tendríamos mujeres de una pierna o de dos piernas o de tres piernas, pero no de dos. Es una cuestión de falacia. Bueno, esto es solamente un ejemplo, recuérdenlo, solo son referencias y hay que buscar las aplicaciones que tendría en la realidad. Tenemos la anfibología. Se da cuando en un argumento las proposiciones presentan ambigüedad en la síntesis. Entonces nosotros podemos dar a entender nuestras ideas aclarando bien la cuestión semántica de una palabra, pero también el conjunto de palabras podemos darle diferentes significados si nosotros redactamos, es decir, si tenemos una sintaxis que pudiera tener pues diferentes maneras de entenderse. Y cuidado con eso, o sea, la cuestión del idioma es de tener mucho cuidado, porque, bueno, podemos caer en argucias como esta, ¿no? Para la cuestión sintáctica la usan mucho los tramposos en juicios, ¿no? O
personas que, no sé, tienen estrategias así como de víctimas, o sea, es hasta patético el asunto. O sea, usar el diferente sentido que le da la sintaxis a un conjunto de palabras. Ejemplo, todos tienen una creencia, eso es cierto, o sea, todos tienen una creencia, es cierto. Hay quien cree en Buda, en su mamá, en su abuelita, en los espíritus del ayer, este, en el dinero, lo que sea, pero todos tienen una creencia, ¿cierto? Dice, por lo tanto, una creencia es para todos, nada que ver el sentido de una afirmación y de la otra. Que una creencia sea para todos, pues tampoco es cierto. Sabemos que hay diferentes cosas en las que se creen. Ven entonces la diferencia entre el equívoco, que es darle diferentes sentidos en cuestión semántica, y en la filmología le da diferentes sentidos en la cuestión sintáctica. Y tenemos también la falacia de división en estos tipos de falacia de ambigüedad. La falacia de división consiste en aplicarle cualidades del todo a una de sus partes. Y esto lo escuchamos mucho en esta población donde vivimos, lamentablemente. Se califican a los integrantes de una familia y también se califican a la familia, y a veces resulta que ni una cosa ni la otra es verdadera, pero bueno, es también una tendencia humana. En algo podemos entender este tipo de falacia de división, pero son argumentos incorrectos. Ejemplo, la UNAM es la mejor universidad de México, ¿cierto? Juan es estudiante de la UNAM, puede ser cierto, pero que concluyamos, por lo tanto, Juan es el mejor estudiante de México, pues eso ya está a verificación, ¿verdad? Cuando decimos Tenenexpan es un pueblo sin ley, Pedrito es habitante de Tenenexpan, por lo tanto Pedrito es un estudiante sin ley. O sea, no podemos decir así las cosas, ¿verdad? Podemos caer en total falacia, calificar eh, según el todo, según las características del todo, calificar a una de sus partes. Vamos, ni a los integrantes de una familia se le puede hacer eso. Bien, otro tipo de falacias son las falacias de atinencia. Estas se caracterizan porque tienen una desconexión lógica entre las premisas y la conclusión, por lo que presentan una deficiencia en cuanto a su valor de verdad. Las falacias de atinencia son argumento ad baculum, argumento ad hominem, que son contra la persona, ad misericordiam, ad ignorantiam, ad fecundiam y ad populum, y de causa falsa. Vamos a ver cada una de ellas. Ad baculum, pues significa haciendo apelación al poder, porque baculum significa báculo, bastón, es un tipo de bastón, pues, que usaban las autoridades, y todavía algunas religiones suelen tenerla como símbolo de autoridad, como símbolo de que quien lo posee es la persona pues que dirige los destinos de una comunidad. En la religión católica, por ejemplo, al que llaman el obispo, que es el que, pues dicho así, claramente es el que gobierna una región, y que es como el encargado administrativo de conjunto de presbíteros, usa un baculum, ¿va? Significa pues poder. Y esto se traduce como apelación a la fuerza, este tipo de falacia, apelación a la fuerza. Consiste en un argumento disfrazado, porque en realidad es una amenaza o chantaje. O sea, arguir sin razón, eh, pues algún tipo de comportamiento o algún tipo de idea apelando a la fuerza o al chantaje, es apelación a la fuerza. Tenemos un ejemplo entre muchos que puede haber. Pórtate bien, porque si no los Reyes Magos no te traerán regalos. Ahí viene implícito el chantaje, viene implícita la amenaza. La amenaza, creo yo que eso de portarte bien podría tener otros argumentos, ¿no creen? Pero apelar al chantaje es ad vacuum. Haz tu tarea, observa las videoclases, métete a videoclases,
porque si no te voy a reprobar. Sería ad baculum. Pero ad hominem, que es el que estamos presentando ahorita, se conoce como falacia contra la persona. Esta puede ser ofensiva y circunstancial. A su vez, la falacia contra la persona circunstancial se subdivide en circunstancias de intereses y de autocontradicción. Ojalá puedan hacer imagen en su mente de estas divisiones. No se les voy a pedir de tarea que hagan ahí un cuadro sinóptico, pero como decía Einstein, el progreso de la inteligencia se da cuando alguien es capaz de imaginar. Entonces él se imaginaba montado en un rayo de luz. Ustedes también imaginen para poder comprender. Imaginen esta división que hay de estas falacias llamadas ad hominem, que se encuentra la persona, que puede ser ofensiva y circunstancial, y a su vez la falacia circunstancial se divide en circunstancias de intereses y de autocontradicción. La falacia ofensiva contra la persona se da cuando en una discusión no se presentan argumentos a favor o en contra de un tema, sino que se hacen señalamientos individuales contra la persona que hace una propuesta. Y bueno, dicho sea de paso, también una realidad. Muy pocas personas tienen la inteligencia de hacer propuestas congruentes, pero cuando alguien hace una propuesta, ahí se suelta la jauría, digo yo, a refutar, a encontrar errorcitos, ¿verdad? En vez de ser creativos, nos gusta más destruir. Pero lo peor es cuando se refuta haciendo alusión a la persona cuando estamos hablando de ideas. Por favor, observen. Una cosa es hablar de ideas, ¿verdad? De propuestas, y otra cosa es tratar de refutar, observando características personales. Ejemplo, tenemos aquí una propuesta que dice: debemos trabajar por el beneficio de la colonia para que nuestros hijos convivan en un ambiente sano. ¿Qué les parece? Y el refutador dice: ¿y pues quién eres tú para decir eso si tú no tienes hijos? ¿Ven ustedes? ¿Qué tiene que ver aquí esta argucia? ¿Qué tiene que ver con lo que propuso la persona? O sea, hace alusión a los hijos, es cierto, pero eso no está relacionado con la buena idea, ¿verdad? Y más allá todavía hace alusión a esta circunstancia personal: no tienes hijos. Ahí ustedes pueden observar en diferentes lados, ¿no? Se da esto. Yo siempre digo, el caldo propicio de argucias es la religión, es la política, es pleitos de vecinos, o personas que quieren hacerse los notables en una comunidad pero no tienen la suficiente inteligencia para proponer algo congruente, ¿va? Enseguida hacen alusión a cuestiones personales que nada tienen que ver con la idea. Falacia contra la persona en circunstancias de intereses personales. Se conoce como envenenamiento de la fuente. Consiste en refutar un argumento por considerar que existen intereses de fondo. Siempre, pues es que haces esto porque esto te ayuda, o propones eso porque te ayuda. Ahí está el ejemplo. Es un vendedor que presenta un producto y señala los beneficios que tiene para la salud. Y enseguida el refutador, el falaz, dice: hablas bien del producto porque eso genera ingresos para tu economía. O sea, antes de comprobar cualquier cosa, antes de hablar del producto, se va por las cuestiones de los intereses personales, en este caso, intereses económicos. Y puede ser cierto, pero no necesariamente quiere decir que el producto que él presenta no sea eficaz. Es una cosa distinta, la eficacia del producto y los intereses económicos. De ahí tenemos la falacia contra la persona en circunstancias de autocontradicción. Consiste en refutar un argumento apelando que quien lo dice es incongruente entre lo que dice y hace. Puedes encontrarte un fumador que te diga: no fumes, te hace daño, vas a enfermarte. Y tú ves que te lo está diciendo y te lo está fumando, ¿no? Y entonces tú puedes creer: ¿con qué derecho me dices? Y mira lo que está haciendo. O sea, no, aquí no hay congruencia entre lo que dice y lo que hace, pero alto. Una cosa es la idea
y otra cosa es la conducta. Y puede ser que la idea sea correcta. Observa. Tenemos el ejemplo de la guía. La propuesta dice: la honestidad es un valor que debe practicarse porque nos hace mejores personas. Eso lo dijo alguien, que por cierto era una persona deshonesta. El refutador dice: no tienes credibilidad en lo que dices porque eres una persona deshonesta. Nada, esto nada que tiene que ver, aquí la refutación no tiene nada que ver. Aunque la persona sea deshonesta, puede ser que diga una verdad. ¿Tampoco no es cierto que es un valor que debe practicarse la honestidad? Claro que sí. Hay que ser honestos, no hay que copiar tareas, no hay que inventar argucias, pues diciendo que hay impedimentos para entregarla, etcétera. Hay que ser honestos, ¿verdad? Aunque te lo diga alguien que no sea honesto, la idea es correcta. Ad misericordiam. También se le llama apelación a los sentimientos de piedad. Consiste en defender un argumento recurriendo a sentimientos de piedad. Es un tipo de chantaje. Es un tipo de chantaje y la persona que lo utiliza, pues debe de saber con quién se mete y a quién se lo dice, ¿verdad? Porque no en cualquiera surte efecto. Y pues así son este tipo de argumentadores, o sea, saben en qué circunstancia aplicarla. Ejemplo, el estudiante dice: no me puede reprobar. El profesor pregunta: ¿por qué? Y el estudiante dice: es que mi futuro se va a ver afectado. Pues sí, o sea, sí se va a ver afectado si no haces la tarea. Si no aprendes, tu futuro se va a ver afectado y el profesor pues no va a ser ni tocado por lo que te suceda a ti, ¿verdad? Pero el estudiante con su argumento intenta involucrarlo, así como diciendo: pues va a ser su culpa. No mía, no es mi culpa porque yo no estudié, no es mi culpa porque fui irresponsable, es su culpa porque usted no me quiso ayudar. O sea, eh, es un chantaje, una cuestión pues de falacia, ¿verdad? Y eso se da también en muchas circunstancias de cuidado, ¿no? Relaciones personales, relaciones familiares, etcétera. Ad ignoranciam, falacia por ignorancia, claramente se ve el significado. Se comete cuando hay desconocimiento de un tema o no se tiene suficiente información. Por ello se pretende desestimar el argumento de otra persona. Sugiere que si no se ha demostrado la verdad de una proposición, entonces es falsa. A ver, un pequeño detallito. Resulta que nuestras leyes pues no se centran en esta circunstancia de ignorancia. Nuestras leyes se aplican, estamos hablando de cuestiones legales, pues, de cuestiones jurídicas. Estas leyes se aplican a pesar de la ignorancia. O sea, una circunstancia que ustedes no están viviendo porque todavía no llegan a la etapa de adulto, pero no tardan, es que las personas tienen que declarar impuestos. No sé si en su casa lo hagan, pero hay que declarar impuestos, hay que declarar compras, etcétera. Entonces, Hacienda te puede mandar una notificación, decirte: oye, no hiciste lo que te pedí. Y tú puedes decir: es que no me enteré, es que no supe cómo se hace. A Hacienda no le importa, te manda una multota más grande y en base a esa multota te puede meter a la cárcel. O sea, la ignorancia no vale. Hay que tener interés por saber la realidad que nos está tocando, o sea, todo lo que nos afecte o todo lo que nos beneficie también. Hay que saberlo. La ignorancia no vale. En otro tipo de argumento, ya en disertaciones, se da el caso como el que tenemos ahí, en el ejemplo, que, bueno, hay una propuesta. El cambio climático es provocado por la contaminación. Lo dicen muchos científicos, hay argumentos a favor y en contra del cambio climático, que este es provocado por la contaminación, y dicen: es que ha habido muchos cambios climáticos y que esto se revierte, la naturaleza hace su trabajo o hay así como eras, etcétera. O sea, hay infinidad de argumentos que no sé si ustedes estén interesados en investigar. Respecto a este
cambio climático provocado por la contaminación en la que, incluido un servidor, pensamos que es verdad, hay una refutación como la siguiente. No hay pruebas de que el cambio climático es provocado por el hombre a través de la contaminación. O sea, y realmente con sus argumentos así puede parecer. O sea, no hay pruebas. O sea, por lo tanto, no es verdad que el cambio climático sea provocado por la contaminación. Y les digo, esto es de mucha discusión, ¿ya? Es un tema de controversia y hay que aclararlo. Argumento falaz ad verecundiam significa apelación a la autoridad. No se confunda con lo que mencionábamos hace rato del argumento ad baculum. Esta autoridad se refiere a la estima que tiene una persona o al reconocimiento que tiene, ¿verdad? Una persona con buena imagen. Mientras que la otra era la autoridad de poder. Ad verecundia dice, se incurre en ella cuando un argumento es aceptado porque lo dice una persona que tiene estima. Entonces, es que el mejor deporte y que debería de practicarse en Tlalnepantla es el ping-pong, ¿verdad? ¿Por qué? Es que lo dijo el reconocido señor diputado originario de estas tierras. O sea, es tan estimado que lo dijo esa persona y ya porque lo dijo esa persona, pues creen algunos que eso es argumento suficiente para poder aplicarlo. Ejemplo que tenemos de la guía, dice, Donald Trump dijo que el cambio climático no es provocado por el hombre. Sí lo dijo este expresidente ya, ¿verdad? Y por lo tanto dice, el cambio climático es un engaño. O sea, como lo dijo alguien importante, ya creemos que eso es una verdad y no siempre es así. O sea, no quiero decir que todo lo que dice una persona con estima o con autoridad sea mentira, sino que no nos dejemos llevar por ese aspecto de su autoridad, de su reconocimiento, sino que nos centremos, lo he estado enfatizando, nos centremos en el argumento, o sea, en lo que se dice. Argumento ad populum significa por lo que dice el pueblo. Se comete cuando se apela a lo que dice la mayoría. Y mucho ojo, porque incluso ya está dicho, dicen palabra del pueblo, palabra de Dios, y no es cierto. O sea, no siempre lo que dice la mayoría es verdad. También la mayoría puede estar equivocada. O sea, podemos tener un grupo de pobladores de cierta cultura que creen que están en la verdad, pero pues, realmente no es lo correcto, ¿verdad? Su razonamiento no es válido, ¿de acuerdo? O sea, un pueblo, vamos, que piense, pues es que la mujer no debe estudiar, así pensaban antes de tener Expo, la mujer no debe estudiar, porque va a terminar manteniendo al marido, ¿no? Decía, a la mujer no se le debe de heredar el derecho de elegido de las tierras, ¿verdad? Porque al rato se lo va a dar al marido, se lo va a dar al suegro, se lo va a dar no sé, al nuevo esposo, un montón de ideas machistas, ¿no? Lo dice el pueblo y creemos que es verdad. No es así. No siempre es así. A veces uno o dos tienen la razón. Ejemplo de la guía. La mayoría votó por no asistir a clases presenciales. Por lo tanto, no asistir a clases presenciales es lo mejor. Aquí también es un tema controversial. Me gusta ese tipo de circunstancias, que se pongan a pensar, que de verdad ustedes pues hagan una dilucidación de lo que es lo correcto. Pero no nos dejemos llevar. Es que la mayoría votó por no asistir y entonces no asistir es lo mejor. No nos dejemos llevar. También si fuera el caso contrario, la mayoría votó por asistir. Entonces, pues entonces sí voy. No es por lo que diga la mayoría. No aplica aquí el dicho de a dónde va Vicente, pues a dónde va la gente. No somos borregos. Tenemos inteligencia para analizar. Entonces, tampoco es válido dejarse llevar por lo que dice o hace la mayoría.
Causa falsa. Esta falacia es común cuando algo que nos ocurre es efecto de una causa anterior inmediata, sobre todo en circunstancias de hechicería y de adivinación y todo eso de supersticiones. Se da mucho lo de causa falsa, es decir, atribuyen efectos, pueden ser positivos o negativos, a pues a causas que realmente no lo son, ¿verdad? Aquí puse un ejemplo, me encontré 100 pesos y te acordaste, me encontré 100 pesos, seguramente fue porque hace ratito me embarré de popó del Firulais, que hay mucha por aquí en las calles, ¿no? Todavía tenemos esa costumbre. Antes había marranitos sueltos y todo eso, pero los empezaron a atropellar y a asesinar para hacerlos carnitas y ya, nada más son los perritos, esos no pueden hacer carnitas, o quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, aquí la idea es no atribuir eh, ciertos eventos, ciertos fenómenos a causas que pues nada tienen que ver. O sea, que encontraste 100 pesos, pues no tiene nada que ver con que, no sé, se te haya atravesado un gato, con que te haya levantado con el pie derecho, etcétera. Son causas falsas. Yo solía poner el ejemplo de la persona que fue al novenario, se sentó en una banca típica y que debajo de él había un montón de hojas. Y pasó por ahí el observador y dice, mira, ese comió un montonal de tamales. Y lo deduce porque ve que hay un montón de hojas debajo de él, pero no quiere decir, o sea, él se fue a lo inmediato, pero un poquito antes se hubiera presentado, tal vez se daría cuenta de que tal vez fue otra persona, ¿va? O qué sé yo, o el viento que llegó hasta ahí con esas hojas, qué sé yo. Pero entonces, pues tratar de analizar bien antes de argumentar. Bien. No todo es señalar aquí cosas negativas. Hay unas sugerencias para evitar estas falacias. Estas sugerencias son dadas por los autores Hernández y Rodríguez, estudiantes de la lógica. Son 10 propuestas. Vamos a ver, cada una de ellas dice, para evitar estas falacias: aceptar de buen gusto las correcciones de otros. O sea, nada peor que una persona carente de humildad. El mismo Sócrates decía, siendo un sabio, solo sé que nada sé, o solo sé que no sé nada, dicen algunos, ¿va? Solo sé que nada sé. O sea, siendo tan sabio, se hacía el ignorante. ¿Para qué? Para tener la oportunidad, o sea, el mostrarte como una persona, porque que eso es una realidad, o sea, no sabemos todo. Mostrarte como una persona que no sabe todo, eso te da la oportunidad de aceptar correcciones, ¿verdad? No lo sabemos todo y entonces hay que ser humildes. Escuchar atentamente a los demás es una actitud de viejos, ¿verdad? Nosotros los viejos, yo ya me lo sé todo, entonces ya ni atención le pongo, o sea, ¿para qué? Yo ya lo sé. O también del displicente, del desinteresado, del irresponsable, que no le gusta escuchar con atención. Entonces, todas estas sugerencias van en el sentido de la humildad. La otra dice, considerar y estudiar seriamente las ideas de los interlocutores. O sea, no saltar a la primera expresión de ideas, sino estúdialas y analízalas a ver qué tal y dice la verdad. Siguiente, construir, o sea, proponer, vamos, no nada más puro destruir, construir, considerando las ideas de los demás. Dirigir las preguntas hacia lo relevante, nada de detalles, nada de nimiedades, nada de vanidades, ¿verdad? En un argumento sobre todo, sino ir a lo relevante. Somos víctimas de las falacias de los comerciales, por ejemplo, ¿verdad? Nos presentan modelos, ya sea modelo mujer, modelo hombre, incluso hasta modelos niños que pueden ser graciosos, ¿verdad? Pueden detonarnos ternura, etcétera, o mascotas, ¿verdad? Pregúntate, o sea, ¿vas a comprar un producto por lo irrelevante, que en este caso sería quien lo presenta, o porque realmente te sirve, ¿verdad?
vas a comprarte ropa porque una mujer se ve exitosa, tú quieres ser exitosa o exitoso, ¿verdad? Y simplemente lo vas a hacer porque lo presentó alguien así, pues vete a lo relevante. ¿Tienes dinero? ¿Realmente tiene calidad el producto? Y eso, o sea, eso es lo que importa, ¿verdad? No la apariencia. Bien, siempre mostrar respeto de unos a otros. Mostrar sensibilidad hacia el contexto cuando se discuten asuntos que tienen que ver en conductas morales o problemas sociales. A ver, primero la parte del contexto, porque ahí solemos incurrir en incongruencias y a veces decimos cosas que pues, nada tienen que ver. O sea, debemos estar en la circunstancia, ¿no? Este, para poder entender, ¿verdad? Ahorita se están juzgando, ejemplo, ¿no? Se está juzgando ahorita, es que los aztecas eran unos bárbaros, eran unos caníbales. A ver, un momento, o sea, espérate, o sea, vete al contexto histórico, vete a aquella circunstancia, vete a las creencias y no juzgues a la ligera. Cuando tiene que ver, y en la actualidad también, cuando tiene que ver con cuestiones morales, ahorita qué se está discutiendo, que se casan personas del mismo sexo, qué personas del mismo sexo pueden adoptar niños, que haya, no sé, una variedad, que ya está de veras la cuenta, se pierde, variedad de preferencias sexuales. Algunos en tono exagerado dicen, pues, ¿qué rato te vas a poder casar con un perro, con una mesa? Y bueno, creo que ya hay países que así lo hacen, ¿no? Se casan con sus máquinas, con su casa, con su auto, etcétera. Hay que, hay que, hay que ser sensibles, dice, a la situación moral, a los problemas sociales. Hay que discutir con imparcialidad, o sea, eh, tratando de ver qué cosas buenas tienen, pues, aquellos que no piensan igual que tú. ¿Qué tal y tú eres el que tienes que corregirte, ¿verdad? El que tienes que componer el camino? Fijarse en los criterios y propósitos a alcanzar en un debate racional. No es discutir por discutir, no es humillar, ¿verdad? Porque hay personas tan sensibles que su idea no fue aceptada y ya creen que porque que eso es una cuestión personal, ¿verdad? A lo mejor su idea no era buena, o sea, no se ataca a la persona, se ataca a la idea, pero les digo, hay sensibilidades así, extralimitadas, que dicen, no aceptaron mi idea, pues entonces ya no los quiero, ¿verdad? Los candidatos políticos, es que no votaron por mí, ¿verdad? Soy sensible, ya ni siquiera visito el rancho, ya ni siquiera me aparezco, ya andaba muy, ¿cómo puedo decir? Pues andaba ayudando ahí a la comunidad y ahora pues ya no la ayudo porque ya no votaron por mi idea. Es producto de la falta de humildad. Realmente nunca se interesaron en el pueblo, querían dinero y poder. Bueno, ya, eso es otra cosa. Esa es la tarea, chicos. La tarea consiste en revisar en qué consisten las falacias que has estudiado. Ahí está la guía del tema de las falacias informales y también esta presentación. Y también elaborar un argumento falaz y un argumento válido de cada una de ellas. Argumento falaz y argumento válido de cada una de ellas. Ya es todo lo que vimos aquí. Te pongo, porque al inicio, bueno, así lo presentamos. Ahí están. Las falacias de ambigüedad, de equívoco, amfibología, de división, de atinencia, argumentos ad baculum, ad hominem y ad misericordiam. De cada uno de ellos hay que verecundiam, ad populum causa falsa. De cada uno de ellos hay que hacer un argumento falaz y uno válido. Pues es todo por hoy. Y nos vemos en la próxima. Y pues los que van a estar en clases presenciales, pues ahí nos veremos también en vivo. Y los que no, pues seguiremos atendiendo por este medio. Nos vemos, que estén bien.